Nos acompaña por acá en el estudio padre Domingo Pepe, un personaje pues muy querido en nuestro municipio de Río Blanco y sobre todo que tiene mucha historia que contar para nuestros televidentes y sobre todo para la nueva generación. Él llegó a Río Blanco en 1970, prácticamente 4 años de ser elevado a categoría de municipio. Un poco de historia, padre, vamos a hablar el día de hoy. Háblenos esa época que usted llegó acá a Río Blanco, cuando usted vino a las primeras casas, porque Yo tenía en parte mentalidad un poco de curiosidad, conocer los lugares y la gente, y por eso no me costó nada propio la adaptación para vivir en este lugar. Me viene desde dando una gira por todo el territorio, desde Matiguaza hasta Río Blanco, montado porque no había carretera, y llegué a Río Blanco cruzando el río, la parte del Salto por ahí, ¿no? Y entramos en la capilla, que ya estaba construida de madera. Encontré la maestra y los niños que estaban recibiendo clase. El ambiente era así, de pura tierra, lodo, invierno fuerte como ahora, ¿verdad? De julio. llegó en época de lluvioso. Sí, sí. Nos decidimos viajar también en época lluviosa, no solo en verano como era normal el tiempo de antes, ¿no? Que los padres visitaban para darle facilidad a la gente, llegar a la capilla, entonces, el verano, digamos, va. Pero yo con el padre Antonino decidimos, vamos, misiones de invierno, vamos a ver cómo vive la gente en el invierno, cómo se desplaza, cuáles son las dificultades que ellos tienen, ¿no? Las dificultades eran tantísimas. La medicina era escasa, difícil de poderla conseguir, y el ambiente de los niños sobre todo, y la gente muy pálida en el rostro, los niños, una cierta barriguita llena de parásitos. Entonces esto nos llamó mucho la atención para ver cómo está la gente, digamos, ¿va? Ahora, Sí. usted vino a un contexto acá a nuestras tierras, padre, viene de grandes ciudades y de pronto ver acá Río Blanco, porque me imagino que tuvo que pasar varias montañas, caminos malos, Sí. para llegar acá a las primeras casas que para esa época estaban. Sí. Antes te enseñé la foto, ¿verdad?, de cómo era Río Blanco en ese tiempo. No había calles, las calles ya estaban medio Algunas trazadas, trochas, podríamos sí. decir. Pero como el tráfico era tanto, venían con cerdo, con animales, café, ya había mucho negocio por estos lados. Entonces las calles eran profundas, propio, los animales, ¿verdad? Y era un poco bastante quebrado. Ahora nosotros vemos todo más parejo por las calles nuevas que se han hecho, pero en ese tiempo era de pasar por Quebradoso, como se dice. quebrado. El mismo lugar donde está la capilla ahora, el parque, era todo una gran quebrada que iba al río. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa? Había penita un poco de terreno algo más macizo para construir una capilla, algo, y con eso se pudo construir esa capilla en ese tiempo. Habían casas alrededor de la plaza como es ahorita. Yo la conocí ya casi escuadrada, ¿verdad? La parte que le tocaba a la iglesia y parte que era para los habitantes. Y la calle que va por al río, hacia el río desde la policía, más o menos, la casa ya estaba, la casa de don Paco Morales. Al otro lado, la misma calle que va para el río, estaba don Pedro Castillo, estaba don Crisanto Sosa con su venta. Al otro lado, bueno, había don Chente Sosa, un poco más para allá estaba don Efraín Bucardo, y así vamos a estar. Ahora, usted pudo para esa época investigar, porque me imagino que usted venía con grandes curiosidades de la zona, que el por qué le pusieron Río Blanco.
Oh, Río Blanco es siempre un misterio. Cuando le preguntan a uno por qué lo llamaron Río Blanco, a mí me dio la impresión que le llamó a ellos el agua limpia que bajaba del río. Agua cristalina. Y más que eso sí, más que eso no pude entender, ni la gente sabe el origen propio de quién. Fue un nombre popular, ¿verdad? ¿Y por qué se le puso así? Se le puso porque era así, agua cristalina, buena, que baja del río. Y esto fue el motivo por que nació el pueblo aquí. Porque la primera idea de construir el pueblo era por el Manchón, en la finca de los Martínez, donde está ahora Alejandro Martínez, el papá de él, José Martínez. Dice que le propusieron a él que diera un poco de tierra a un terreno para construir un pueblo, para hacer, que era una zona favorable de tránsito hacia adentro, evitando el Cerro Musún, porque tú sabes que el Cerro Musún es como un tapón, no se puede ir adelante. Entonces la carretera era, o la trocha, era a un lado del cerro y se iba para allá. Pero el agua, esto le llamó fuertemente la atención, queremos agua buena para los habitantes que aquí. Pensando también para abastecer el pueblo. Abastecer el pueblo, sí, han tenido una buena intuición, digamos, ¿va? Nuestros campesinos no eran tan campesinos como yo lo conocía. Todos tenían radio, escuchaban información, estaban bien informados. Eran muy al tanto, sí, sí. Y hasta que por aquí alguien me dice que pasó Carlos Fonseca y tuvo contacto con la gente en ese tiempo, ¿verdad? Porque unos 3 años antes había habido propio un ataque fuerte por el Jobo, por allí murieron algunos de los guerrilleros. Y aquí había pasado, así me dijo alguien, el nombre lo quiero decir sí, también, claro. ¿Verdad? Así me dijo Chente Sosa. Ahora, en 1974, padre, ya usted ya tiene 4 años de estar acá en las tierras rioblanqueñas. 4 años después usted pudo ver para esa época la firma del primer alcalde que se nombra para el municipio de Río Blanco. Sí, sí, vinieron de Matiguás, vinieron de Matagalpa, la autoridad departamental y municipal, porque en ese momento era Matiguás el municipio al que pertenecía Río Blanco. Éramos una comunidad de Matiguás. Una comunidad, una comarca, era una comarca. Entonces vinieron y comenzaron a publicar, ya declararon municipio Río Blanco y pusieron como alcalde el primero era don Absalón Sosa, ¿verdad? Esto ya es muy Absalón Sosa. Yo estaba casi muy ansioso en ese momento porque me habían llamado de Italia por una enfermedad de mi papá, bueno, pero pude asistir todo el traspaso, digamos, ¿no? Desde Matiguás para acá, la municipalidad. A independizar de Río Blanco, sí, de Matiguás. independizarlo de Río Blanco, sí. Bonito fue la fiesta, ahí siempre en el parque. ¿Recuerda qué se hizo en esa época? Sí, aquí es donde estaban lo que más o menos representaban la comunidad, como era Absalón Sosa, los Sosa, los Morales, y entonces era por aquí donde se reunió la gente y ellos, la autoridad departamental. Entonces estamos en el año 74, para mí el año 70, ¿verdad? Comienza la historia, la presencia mía. Yo había estado 5 años en Matiguás y Río Blanco lo visitaba por gira misionera, sí. Pero venía frecuente, ya casi todos los domingos, los sábados venía para acá y ya me gustaba Río Blanco. Ahora, en esa época, padre, más o menos cuando usted llegó a Río Blanco, ¿como cuántas casas podrían haber? Bueno, por 120 casas casi había, ¿verdad? Esparcida. Sí. Se mira, por ejemplo, la calle que va por el cementerio, ahí se mira la casa de paja, sí. ¿Verdad? La calle central que iba para acá, también había unas casas y terminaba más o menos donde 120 casas, más o menos. 120 casas, y yo tengo una especie de
¿cómo se llama? El número de la casa, ¿verdad? Sí, sí. La habitación también, la gente que a 500 personas ya vivían en los alrededores, aquí seguro. Por eso lo declararon municipio. Así es. Que si era por menos, creo que ya cumplía el requisito. tenía que esperar, sí. Tendría que... En 1974 usted pudo, a través de algunos archivos que usted tiene, se puede ver que también usted visitaba parte de gente armada en los 80. Vamos a avanzar un poco más. Años después de Río Blanco, se puede observar que usted también anduvo con una comisión de paz para tratar de mediar la situación en esa época. Entonces, era muy pobre la presencia militar aquí. Era solamente el comando que teníamos y en Matiguás lo mismo. Propio al lado de la iglesia de Matiguás, ahí estaba un comandito de pocos militares. Ahí en una de las fotos se mira ellos. Entonces la presencia propio fuerte militar en el año 70 todavía no había. Hasta el 74, hasta el municipio, propio la elección al municipio. Pero de ahí para acá sí ha comenzado ya a encenderse más la guerrilla y la presencia. Hasta que en esos tiempos se construyó, así me dijeron, la carretera por el Cobo, que era para controlar la presencia de gente armada. La gente armada, sí. Ya sabían que se trataba de una insurrección, de gente que busca cambio, ¿verdad? O cambio violento también, porque es suave, creo que cambio casi no hay. Casi no se cede. Casi no se da. Entonces no había, pero como digo, en el año 74, yo propio al final de agosto, septiembre, me fui para Italia y falté 3 años. Pero en el primer año que yo me fui, en el año 75, la Semana Santa, aquí estaba un padrecito muy conocido y bla bla, que es de Estelí, padre como un guía, él que sustituí aquí en la capilla, en la función de la Semana Santa, le tocó el asalto, la entrada de los guerrilleros en la capilla. Sí. Cerraron todo, no se vaya, aquí hay una presencia fuerte de militares, nosotros no. Y le explicaron la cosa que era y que no forzaran la puerta para salirse por el miedo a la gente. Sí. Y bueno, ahí tenía la plantita chiquita que daba luz y la gente habla, ¿cómo será ahora que se va la luz, que termina el combustible? Preocupado un poco y dice que inexplicablemente esa gasolina duró hasta más tarde. Son cositas, ¿verdad? Sí, claro. Que hacen ver el ambiente que había. La primera entrada de militares, digamos de los guerrilleros, fue propio el Viernes Santo del año 75. Sí, 1975. Yo estaba en Italia. De ahí para acá ya sucedió... Para esa época empezaban a levantarse los grupos armados, sí, contra el gobierno, podríamos decir, contra el gobierno de Somoza. Sí, contra el gobierno. Y entonces el gobierno mandó a construir un comando ya más fuerte por el 77, 78, 76, ¿verdad? Creo que entró el ejército en pleno. Sí, sí. Y correspondiendo este comando también al otro de Guadalajara, que eran las dos bases fuertes de la presencia militar, sí, el propio ejército. Antes eran guardias, se la llamaba, sí, que cuidaban medio un poco del orden, que intervenía en ciertos pleitos que había, ciertos muertos, que era violenta la gente, para defender su propiedad, su cosita. Había alguien que robaba también, porque había tráfico de mercadería. Yo recuerdo ciertas zonas eran proprio temerosas pasar, porque había alguien que asaltaba y bueno. También usted, padre, tuvo una comisión años después, comisión de paz, vino sí, la ONU acá a Río Blanco, vinieron helicópteros, sí, y usted pues era parte ahí de... Cómo no, siempre me tomaban en cuenta, pasaban por la Casa Cural
periodistas que entraban para darse cuenta cómo era la situación y me preguntaban cosas. Y bueno, todos los años 80 hemos tenido esta presencia continua de personas así, periodistas internacionales. Venían y algo preguntaban, pero yo no es que podía estarles diciendo que estaba al tanto de todo, movimiento de uno, de otro, no, ellos sabían ya las cosas mejor que uno. Sí. Entonces vino la Comisión de Paz, cuando vino la primera, ¿verdad? Parte del, ya entrado la revolución, entrado el comando nuevo, digamos, va, la revolución, vino una bella comisión hecha de gente ciudadana, mucha señora bien vestida. Por fin somos libres, me decían, ¿no? ¿Libre de qué cosa? Digo, aquí estamos como estamos. Ah, ¿y usted ha vivido siempre aquí? Sí, no, yo me siento bien. ¡Qué horror! Una cosa así, ¿verdad? La impresión que le hacía venir hasta Río Blanco en dificultades y saber que aquí había el ejército fuerte propio, va en contra del otro. Por el resto, yo he sido respetado. No me he sentido mal, ni con uno ni con otro, tranquilo propio. Siempre le ha gustado lo que es la tranquilidad, buscar cómo tratar de mediar. Siempre que sí. Pude ver ahí una Sí. foto que se hace una caminata por la paz. Por la paz. Pero también dice por justicia y Pues, paz. ¿Ah? Justicia y amor, como es, sí, ¿dónde justicia nace y la amor. justicia? ¿Se acuerda de esa primer caminata, el por qué nació? Esta nació, digamos, propio el mismo año de la entrada de la revolución. Queríamos ya hablar de paz, que Sí. se había terminado todo, y este proceso de paz, de encuentro, de reconciliación y todo esto, ¿no? Bueno, nos dio la inspiración de hacer esta marcha todos los años, así saliendo de aquí, del parque donde está ahora el parque central, que no había parque en ese tiempo, y buscar un lugar para una caminata, digamos. Teníamos que salir del pueblo cantando y alegre, a paz. Salía la población también, sí. que quería también esa paz, esa justicia. ¿Cómo no? Y eran buenas caminatas. Al inicio, por ejemplo, fuimos hasta el puente de Paigua. El puente ya había, sí, el puente de Paigua, a Ponzoña, frecuente también, y todas las diferentes salidas del pueblo, por ejemplo, hasta el encuentro de Copalara, ¿no? Sí, la salida de Canepal. De la historia de la Rubén Darío, la primera escuela de primaria en nuestro municipio. ¿Usted Sí. se acuerda un poco, tiene datos de cómo surgió la escuela de primaria acá? ¿Quiénes fueron algunos alumnos? Sí, bueno, los alumnos, yo he tratado de hablar con algunos, sobre todo de lo que tengo muy cercano, la familia Jarquines, que también han estado muy metidos en asuntos Sí. de escuela y el Ministerio de Salud, de Educación. Y ellos que me han dado alguna información de lo antecedente, de cómo era antes. Sí. Entonces, las primeras escuelas, cuando yo la encontré, era directamente en la capilla. Ahí se daba Y clase. ahí nomás sí, me dicen que fue primero donde vive la doña Aurora Jarquín, una escuela. Allí dio clase una señora, la profesora Amanda Ramos dio clase allí. Y te voy a decir que en esos tiempos padre Wilfredo recibió clase en esa casa donde vive ahora Aurora, siendo maestra esta Amanda Ramos, el primer grado y el segundo grado en casa de Tabla, donde reside ahora Aurora. Bueno, Benjamín Celedón es el barrio que ahora tenemos. Después él se pasó para el tercer grado a la escuela de José Santos Zelaya,
de Matiguás. A Matiguás. Ya con el tercer grado, él tuvo que buscar. Aún no había acá. Tal vez estaban, bueno, no era tan reconocido, pero se estaba dando clase. Yo sé que habían profesor, maestro, así preparado por ellos mismos, ¿no? Como los maestros rurales. Después dice que recibió clase cuarto grado en la iglesia del Carmen, 1971, de Madera. La iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen. Y después de nuevo a Matiguás, donde José Santos ahí recibió el quinto y sexto grado. Esto para mí es una buena orientación, ¿va? Para saber de los orígenes, cómo era de la escuela. Ahora, cuando se refiere a la escuela propia de Rubén Darío, yo tengo aquí, no sé, tal vez la fecha, la gente no es que te dice una cosa y un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, don Lorenzo Reyes me dijo que ellos vinieron aquí en el año 66, compraron la finca, la gran finca que tenían. De Moisés Reyes. Era de Moisés Reyes, y la compraron a don Rodolfo Roja. Eso. Pero ya en el año 68, 2 años después, dieron el terreno para la construcción de la escuela. Pero no se construyó inmediatamente, se esperó algún año más, porque la carretera no había llegado, maquinaria pesada un poco, no creo que eso fue que se atrasó un poco la construcción. Y podemos pensar que Rubén Darío comenzó a funcionar propio por el año 72, creo. Sí. Puedo equivocar de un año más, un año menos. Entonces, hay que ver, en este año que se está celebrando, ¿verdad?, este aniversario de la escuela Rubén Darío, es bien tener esta historia que precede, digamos, ¿no? Que precede propio de la historia. La escuela como es ahorita, la escuela de Rubén Darío. Y decirle a la gente que no es que eso nació y con eso comenzó todo. Ha habido una prehistoria del pueblo, como vinieron a vivir aquí los primeros habitantes, ¿verdad? Desde el año 50, como sabemos, comenzaron propio a venir en cantidad para acá. Era muy poco lo que habían antes de los años 50, los habitantes de aquí. Sí. Y ahí se ha ido formando el pueblo, primero con la inquietud de todo, formar una unidad, una comunidad, sentirse, eran todos católicos en ese tiempo, no hay que... Muy unidos. Sí, muy unidos. Entonces la idea inmediatamente de la capilla y formar este pueblo también, idea en vista del pueblo propio. En poco tiempo sucedió eso. ¿Verdad? Sí, era muy organizada la gente para hacerlo. Los proyectos. Era toda gente que buscaba trabajo, que venía con idea de los pueblos que habían dejado, ya la ciudad de Matagalpa. Como digo, todo andaba en radio, todo el mundo andaba con negocio. El negocio nació ya con ansiedad de vivir. Desde siempre de construir, sí. A todos les ha gustado ser cuando negociante. La gente me pedía, ¿y cómo están informados ustedes de la cosa? Yo digo que ahí en la zona montañosa es donde más la gente ha informado de la política. Ahí se está formando este movimiento político, digamos, ¿no?, contra los Somoza y todo. Se ve que alguien había difundido esa semilla, pero la radio de Costa Rica, Radio Reloj, era presentísima, todos lo escuchaban. Entraba con potencia. Sí, la Radio Reloj era el que informaba sobre toda la política de Nicaragua, la situación que se vivía tensa, ¿no? Y bueno, así es. Ahora, un poco de historia de la Iglesia Católica, padre. Usted maneja bastante de la historia de la Iglesia Católica, sí, que ha sido una de las personas pues, que ha sido un símbolo, podríamos decir, sí, de esta manera para la Iglesia Católica acá en el municipio. Bueno, no sé si está bueno que hagamos al menos algunos nombres de los primeros que vivieron aquí, ¿verdad? A mí me dieron estos nombres, uno y otro, y bueno,
Esto, para que se sepan también de algunos nombres que hicieron posible la iglesia, digamos, Sí. la comunidad cristiana. Bueno, Francisco, que se llama también Saturnino Morales, dice que viene en el año 50 y estaba a cargo de una venta, un negocio que tenía aquí don Abel Flores, comisionado, ¿verdad? Sí. Bueno, después había un Feliciano Hernández, yo conocí la hija y toda la familia de esto también. José Tenorio, ¿verdad? Tenía la finca. Antonio Orozco, que estaba ahí en los encuentros de los ríos con su señora Victoriana, que no fallaba nunca la iglesia. Ella venía desde allá de día, de noche, muy amiga de la doña Idea. Ha dejado hasta una banca construida ahí en la iglesia. Ahí está todavía. Ahí está. Después viene Tomás García, que le compra José Tenorio. Después viene Ladislao Mendoza con Julia Ruiz, la señora Balbino Ruiz también, Juanita Rocha, esta es la que te quería decir, que le vendió a Crisanto Sosa el solar donde están ahí ahora la quecha. Después Moisés Reyes, que vino, como hemos visto, aquí dice que vino en el 58, pero a mí me dijeron los hijos, don Lorenzo, que Moisés Reyes vino en el 66. Mateo Jarquín con su familia en el 65. Esto es lo que tengo aquí, claro, don Efraín Bucardo, todo esto son una cantidad, vamos, Sí. puesto para hacer una pequeña alusión a los habitantes que aquí trabajaron. Claro, la familia de don Pedro Castillo, yo a veces se me escapa porque es demasiado... Sí, es una lista grande. Es una leyenda demasiado grande. Sí. con don Pedro Castillo, toda la familia, ellos han hecho posible, sea por la escuela, porque una de las escuelitas la tuvo propio una hija de él, donde arriba, muy cerca de la clínica Santa Fe, por ahí vivía, dice que dio clase una hija, y María Ofelia, la señora de don Mariano, una cosa así. Entonces ellos han contribuido muchísimo. Una de las pocas ventas que tenía con medicina natural y otra medicina, porque era una familia que venía ya instruido desde San José de los Remates. Ya traían experiencia. Sí, habían participado en todos los encuentros ahí de la iglesia católica en Matagalpa. Él estaba muy cercano de los padres. Ellos fueron que invitaron primero los padres de Matagalpa, misioneros, y con ellos se realizó todo esto. Ahora, para decir los años de todo esto, yo tengo aquí como es la formación de una junta por el año 56, cuando decidieron de hacer una capilla de paja, digamos, ¿va? Sí. Aquí donde está el cuadro De béisbol. de béisbol. Esa tierra era de Balbino Ruiz, pero no le pareció allí, entonces muy pronto se decidieron venir para acá. Y ya por el año siguiente, 56, 57, ya tenemos la instalación de la capilla, siempre de paja, y al año siguiente, 58, ya tenemos la capilla casi de madera labrada, aserrada, porque Era de rejones. Sí, era todo rolliza, ¿verdad? Sí. Una cosa así. De rejones, le decimos. Rejón, como hace la gente en el campo todavía, Sí. ¿verdad? Cuando no tiene... Y a veces se hacían amarrar, cuando no Amarrar, había clavo, sí. Se amarraba con, Se amarraba. a uno le decimos majagua, no Sí, sé otro cómo le llamarán. agua, Sí. y naturalmente se asomaba alguna culebrita, algún mono, ¿verdad? Y
a ver, de cerca la montaña. El agua que... Bueno, así han vivido nuestros padres en este pueblo, que nos enseña a ser valientes, a cómo sobrevivir a la situación. Cómo sobrevivir, superarse y tener casa como ahora tenemos, bella, ¿no? Todo. Bueno, la idea de construir la capilla era también alrededor de una devoción a la Virgen del Carmen. Vino para acá una imagen, la trajeron, dice, de la costa, la recibió la doña Laura Castillo y ella fue que, bueno, junto con don Tomás García se pusieron de acuerdo que esto fuera la primera patrona. Sí, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Fue la primera imagen que llegó. Es la primera imagen que llegó y el acuerdo que fuera la patrona de aquí. Entonces, el origen de todo, tengo alguna foto allí que yo la puedo leer. El primer campanario, usted trajo ese campanario. Visto, ¿no? Sí. Las 4 campanas que yo traje en el año 1977, la instalé sobre una torre de madera, pero madera muy fina, que la pobre motosierra no le entraba, chispería por todo lado. Era un cortés que había sido abandonado. Ya estaba seco. En el patio de la escuela Rubén Darío. Sí. Entonces me dijeron, padre, ahí está un tronco de cortés de madera muy bueno, y se podría ocupar para eso. Vamos a verlo. Yo no tuve que pedir permiso a nadie porque... Ya estaba caído. No, caído, pero era la misma gente, todo era un entendimiento total, completo, ¿no? Así es. Acá se aplicaban las reglas. Sí, entonces el hombre, Matilde, Jarquín, Matildón, como lo llaman, usted lo conoce bien, sí. Él fue que aserró los pilares, una cuarta seguro cuadrada, y salieron eso. Y se hizo la torre que dilató hasta el 1986, cuando se hizo la torre de aquí. Ya el nuevo campanario. El nuevo campanario. Esta es la historia también de la torre y de la iglesia. Esta iglesia fue inaugurada en 1986. Ya en el templo que está hasta nuevo, la actualidad. como está ahorita, sí, igualito, no ha cambiado nada. La volvieron a repintar porque la gente así, ¿verdad? Quiere ver todo nuevo. Sí, cada año quiere ponerle pintura nueva. Sí, fue bonito, va todo. Yo he participado mucho al entusiasmo de la gente, porque aquí te arrolla cuando mira cómo es, sí. ¿Verdad? Parece propio esa marcha que están haciendo ahorita en Manhattan, la multitudinaria. Sí, y sale la gente del campo de todos lados a celebrar. Y por cierto, ya viene la celebración. Ya viene, sí. Bonito tener presente. Ojalá que esto sirve para mantener, sí, el recuerdo histórico, digamos, del pueblo. Y una cierta unidad, porque da lástima ver como por nada nacen contraste fuerte hasta la guerra entre hermanos. ¿Y dónde? ¿Cuál es el motivo? En Nicaragua no somos pueblos diferentes, es el misma familia que se divide por cierta idea un poco así, con prejuicio, porque lo que se dice de la derecha, de la izquierda, aquí no hay dos brazos, uno solo. Somos uno solo, somos hermanos nicaragüenses. ¿De dónde nace propia esta forma de considerarse muy contrario al otro? ¿No? Esto todavía no lo entiendo yo. Aún no se supera. Usted pudo ver esa época de los 79, los 80 y hasta la actualidad se maneja de que hay dos grupos. Yo mando esta temporada, voy a mandar la próxima y aquí hay rivalidad. Yo pienso que eso se tiene que superar. Yo me he movido entre un grupo y otro con la misma atención de uno y de otro. No tenía diferencia de uno y de otro. Entonces digo, ¿de dónde nace esto? Es cierto que hay que superar cierta diferencia del pasado,
pero todos vamos buscando una mejoría. No es que yo soy de un partido, ¿verdad? Esto de los partidos sería propio bueno que se le diera otra idea, aparte que tiene que tener los mismos valores humanos. Obviamente, pues con una intención de querer superarnos y querer salir adelante como verdaderos hermanos nicaragüenses. Sí, sí, sí. La sociedad pequeña progresa, cierto estado muy pequeño, ciertos estados, y son los más adelantados en cuanto a bienestar. Si son pequeños, están más unidos. La diferencia no hay de choque, ¿verdad? Uno con otro. Y en Nicaragua es de lo mismo, no hay. Uno va a Matagalpa, ¿quién es que se pone a pensar? Este de un partido, ese del otro partido. Verlo con diferencia. Sí. Nada. Sí, tenemos que vernos iguales. Va al negocio, va a la capilla, va a la iglesia y tranquilo todo. Padre, le agradezco por hablarnos un poco de la historia, su tiempo, sobre todo sabemos que acá en Río Blanco ha sido muy querido por muchos, no solo en Río Blanco, sino que a nivel de Nicaragua lo reconocen. Es la misma bondad de la gente que yo he encontrado. Yo no he encontrado mala gente aquí, he encontrado solo buena gente y claro, le devuelvo a uno más o menos el cariño que uno le tiene, ¿verdad? Más o menos. Yo no tengo... No cambia por nada. No, porque no lo sé. Tal vez la familia donde nací era una familia pacífica, tranquila. Una última cosa, padre. Sí. Usted se bañó en el río de Río Blanco, porque dicen la historia de que el que se baña ahí ya no se va. Ah, sí, es cierto, lo dice la gente, ¿no? Pero lo podemos comprobar con usted. ¿Cómo vamos a comprobar? De que no se fue. Se bañó en Río Blanco, se fue, volvió y... Sí, cuando me fui... Un pueblo muy querido, pues que usted no lo olvida. Cuando me fui, yo sentí fuerte la separación. Y alguien se miró que lloraba también, no sabía. Alguien. Después de tantos años yo no pensaba para nada volver a Río Blanco. Digo, ya estuve ahí, ¿a qué voy? Ya están los jóvenes, nosotros. Y me dijeron, Domingo, ya los años pasan, van así un poquito, si quiere, vuelva a Río Blanco. Y la obediencia de nosotros, yo nunca he puesto, digamos, a una disposición de parte de gente superior que tenemos, ¿no? Y me vine. Yo pensaba que no iba a poderme integrar de nuevo, porque es muy diferente, ya va. Y es la misma cosa como el primer día. Así es, la misma gente. Entonces, si tú me dices que uno que viene no se va y aquí se entierra, ¡ala! Hay uno que dice, no, yo no quiero que me entierren, yo quiero seguir viviendo. Se siente esa diferencia cuando se sale de Río Blanco y que dice, voy a vivir en otro departamento, otro país. Sí. No puedo olvidar este poblado, tengo que estar ahí. Sí, sí. No, yo llevo conmigo siempre recuerdo fuerte de estos pueblos que he conocido como primero de estar aquí en Nicaragua. Matiguace, Río Blanco, el otro día lo mismo. Sí. Tengo tantos amigos que ya se están muriendo y tengo que ir a acompañar el último adiós. Okay, padre. Tranquilo. Entonces el mito del río es cierto. Yo creo que sí, porque cómo se ha desarrollado el pueblo tan velozmente en desarrollo y multitud de gente. Quiere decir que todo el que viene no se va. Quiere decir que viene. No se va. Ahora la competencia con Murucucú, ¿verdad? Que la gente de Río Blanco se va para Murucucú. Sí, es que parece que se bañaron en Murucucú. Ok, padre, le agradezco por venir. Sí. Okay, muchas gracias. Amigos televidentes, es el padre Domingo Pepe hablándonos un poco de historia, pues muy querido acá en Río Blanco. Bueno, un saludo a todo Río Blanco, ¿verdad? Unámonos más, entendámonos más y saluda a todos con cariño. Yo sé que usted me saluda de su casa y yo hago lo mismo de aquí, al lado de David.